Buen día, jóvenes. Grupo 2, Resis 2. Vamos a iniciar nuestra clase o vamos a proseguir el tema que ayer empezamos, el tema 4, lo que se refiere al comportamiento inelástico. En el tema hemos desarrollado los conceptos básicos, la parte general de este tema, y hemos visto lo que se llama el momento límite y una aplicación, el que nos muestra la razón de la aplicación de esta metodología, que se puede ver que trabajando en estado plástico una estructura puede soportar más carga que en estado elástico, aunque esto ocasione que la estructura esté trabajando con pequeñas deformaciones. Eso hemos indicado ayer y hemos visto con una ejemplificación. También hemos indicado que las estructuras en este comportamiento inelástico, cuando son cargadas más allá de la teoría elástica hasta un estado límite o hasta un estado parcialmente plástico, cuando se descarga quedan con pequeñas deformaciones y que tienen esfuerzos residuales provocados por esta deformación que queda en el elemento, que en el tiempo dice que pretenden corregir esta deformación que ya es permanente. Solamente es teórico el decir que pretenden corregir la deformación. Por otra parte, también hemos indicado que en una estructura, trabajando en este estado de plasticidad, una estructura isostática, para provocar el principio de falla en este comportamiento, necesariamente debe alcanzar el estado de plasticidad total en la sección. Necesariamente. También hemos indicado en este desarrollo, hemos partido de ciertas hipótesis en las que hemos indicado 7 hipótesis, y entre las 7 hipótesis hemos indicado una que dice que esta metodología es aplicable al caso de ejes principales y centroidales, o centroidales y principales. Necesariamente. Si estamos trabajando con secciones asimétricas, deberemos primero convertir los ejes en principales. 1. 2. Pueden darse en el desarrollo algunas secciones que, pese a ser ejes principales, tienen un comportamiento muy particular. Algunas figuras que tienen los ejes principales no son simétricas respecto a los dos ejes. Cuando en estas estructuras, que solamente el eje de simetría es uno y el otro es principal, pero no es de simetría, resulta que cuando la flexión se sucede con respecto de este eje, la posición del eje neutro cambia, no coincide con este eje de flexión. Va tomando posiciones diferentes a partir de haber alcanzado el rebase, el punto de transición del elástico al plástico, empieza a cambiar de posición el eje neutro, hasta que cuando alcanza la plasticidad total se acomoda en un punto que es diferente al del centroide y el eje centroidal principal elástico. Entonces, en este tipo de estructuras en el que el eje de flexión no es eje de simetría, previamente para su análisis debemos determinar la posición del eje neutro. Vamos a ver una ejemplificación de este comportamiento, la metodología que se puede seguir. De todas formas, parte del principio del equilibrio estático. Si yo quiero determinar la posición del eje neutro en una sección cualquiera en teoría plástica, lo que debo hacer es suponer el estado de comportamiento de esa estructura, naturalmente sobre la base del centroide, utilizando criterios a cuál lado va a jalar el eje neutro en este análisis. Supongo una posición
y a partir de esa suposición genero las ecuaciones de equilibrio, presumiendo que van a haber, o suponiendo, más que presumiendo, suponiendo que van a haber partes que están en estado plástico y partes en estado elástico, y genero el equilibrio estático. Y de este equilibrio estático despejo lo que corresponde a la posición del eje neutro, y de esta forma determino la posición del eje neutro. Esto vamos a ver en una sección clásica tipo para ver cómo determinamos su posición. Entonces les vamos a compartir la pantalla con un ejercicio para poder ver el análisis correspondiente. En el problema que les estoy mostrando en la pantalla, vamos a mostrar ese movimiento del eje neutro, del eje centroidal, y vamos a mostrar que no coincide con la posición del eje neutro elástico, el eje neutro plástico. Dice el problema. En el análisis de ese problema vamos a mostrar ese comportamiento. En la viga de sección transversal en T, aquí está la viga de sección transversal T, como la que se muestra en la figura 4.7T, y para la siguiente información, cuando B es 6 centímetros, T1, aquí está con TI, T1, 1 centímetro, T2, 1 centímetro, y H, 6 centímetros. Determine la relación de momento límite a momento elástico. Este debe ser MPC, aquí le he puesto con Y. Hay un errorcito, aquí le ponen MPC. Estamos siempre trabajando para material elastoplástico perfecto. Entonces, para determinar el momento elástico, debo determinar el centroide. Y en base a la determinación del centroide, determinar el momento máximo elástico que puede soportar esta figura. Para determinar el momento límite en la solución, una vez que tengo determinado el centroide de la figura, debo determinar la posición del eje neutro que genera que toda la sección está en, o que cuando toda la sección está en estado plástico, se determina el eje neutro plástico. Entonces, en la solución, a partir de esta figura 4.8T, determinamos el centroide, está aquí atrás. Como es una figura plana, descomponemos en dos figuras rectangulares, una conformada por el ala superior y otra por el nervio, y entonces le aplicamos que la sumatoria de áreas por sus distancias a los ejes de referencia U sobre la sumatoria de las áreas nos da 4.5, y en B nos da la sumatoria de las áreas de estos elementos por la distancia del eje de estos ejes de referencia U y B al centroide, más esta área por la distancia de aquí a su centroide, y eso dice que nos da 5.1. Tenemos el centroide. El centroide dice que está tomando estos ejes de referencia aquí a la vuelta en la página anterior. Estos son los ejes de referencia que colocamos previamente. Por conveniencia tomo en este borde y este borde para que toda la sección esté en un primer cuadrante. Discretizo en dos áreas, área 1 rectangular, área 2 rectangular. Y con eso determino, dice que el UG a partir de esto está a esta distancia y el BG a esta distancia que está calculada. Una vez que hemos determinado los valores, coloco estos ejes centroidales. Aquí está la figura. Esta es la posición del centroide, los ejes centroidales. La determinación o la distribución de esfuerzos en teoría elástica, este es el punto de, en teoría elástica el centroide siempre es la inflexión, la posición del eje neutro. Entonces digo que este eje va a ser de esfuerzo cero en flexión simple. Aquí arriba estará el esfuerzo sobre esta fibra y abajo el esfuerzo sobre esta fibra. Entonces vemos que cuando el eje de flexión es una figura simplemente simétrica.
Si vemos con este eje Y por el centroide, lo que queda arriba no es igual a lo que queda abajo, por tanto, no es este eje de simetría. Este otro eje vertical, vemos que lo que queda a la izquierda es exactamente lo que queda a la derecha. Este es eje de simetría. Al ser este eje de simetría, es un eje principal. Por tanto, su perpendicular a este aplicado en el centroide también es eje principal, pero no es de simetría. Entonces, estamos cumpliendo con la suposición o la hipótesis que decía que la teoría es válida con ejes centroidales y principales. Son ejes centroidales y principales. La flexión estamos haciendo con respecto al eje de asimetría. Por tanto, para el análisis elástico, que ustedes conocen bien, vemos que las fibras inferiores alcanzan el sigma sub PC y las fibras superiores el sigma, que es menor al sigma sub PC. En figuras de esta naturaleza, solo en una de las fibras más alejadas alcanza el esfuerzo del punto de excedencia y el otro tiene que ser menor para generar el equilibrio estático. La distancia, por eso, del eje de flexión hacia la fibra inferior y la fibra superior son diferentes. Por tanto, aquí hay dos momentos. Si supongo que aquí alcanza el esfuerzo del punto de excedencia, significa que aquí ya va a estar con una parte plástica. No es el correcto. Por tanto, en teoría elástica, en ninguna parte de sus fibras debe alcanzar un esfuerzo mayor al de excedencia. Por tanto, será la fibra extrema inferior al que alcance el esfuerzo. En estas condiciones determinamos el momento de inercia de esta sección respecto de este eje. El eje de flexión es el eje X. Este momento de inercia para una figura compuesta de dos figuras rectangulares es igual a la sumatoria de la inercia respecto a su eje local en X más el área de ese elemento por la distancia de este eje de flexión al centroide del elemento, al cuadrado, más este otro elemento con respecto a su eje local X, su inercia, más el área de este elemento por la distancia de este eje de flexión al centroide de este elementito, al cuadrado. De esa aplicación de esta ecuación de ejes paralelos, nos sale que la inercia es de 62,85 centímetros a la cuarta. Las distancias, y superior, esta inferior ya teníamos, es igual al BG, y esta y E, que representa la parte inferior elástica, de aquí a este base, y E, y esta YSE, elástico superior, elástico inferior. El elástico inferior es igual al US, que es 5,1, y la vertical es la diferencia de esta altura más este espesor menos esta distancia. Ahí tenemos las distancias. Entonces, como ya tengo la inercia, tengo estas distancias a los X más solicitados y puedo determinar lo que es el momento elástico para esta figura. Digo, el momento elástico para esta figura es igual al esfuerzo del punto excedencia multiplicado por el momento de inercia con respecto al eje de flexión con el que estoy trabajando sobre la distancia perpendicular del eje de flexión a la fibra más solicitada. La fibra más solicitada está abajo, es esta YE. Entonces es YE, 5,1. Hago operaciones y me sale que el esfuerzo es igual a 12,32 sigma sub PC. Estamos trabajando en función del esfuerzo del punto de excedencia. Determinado el esfuerzo del punto de excedencia, procedo a determinar el momento límite. Para determinar el momento límite, dice que el eje neutro está en esta posición, que es diferente a esta. Entonces planteo en esta posición el análisis y determino la posición del eje neutro. Para eso digo del equilibrio, aquí, de esta área, quiere decir
que una mitad de esta área va a estar en estado plástico y la otra mitad en estado elástico. Entonces lo que hago es calcular toda esta área, saco el área, le divido entre 2 y eso es igual al área inferior, igual al área superior. En este caso el área inferior va a ser igual, si el eje neutro va a estar aquí arriba, tengo que tantear, una vez que tengo esta área, ya sé más o menos si va a estar en esta parte o va a estar en esta otra parte o en esta línea de unión de las dos áreas. Ya me da idea. Calculo el área. Aquí hago la relación, digo que el área superior, la fuerza superior más la fuerza inferior debe darme 0, equilibrio estático. Estoy diciendo que el esfuerzo encima de este eje neutro provocado por esta área va a ser en una dirección y el esfuerzo del área inferior al eje elástico, al eje neutro plástico va a ser en este otro sentido. La sumatoria de esta fuerza más esta fuerza menos esta fuerza me va a dar 0, equilibrio estático. Eso estoy planteando aquí y a partir de ahí demuestro que el área superior es igual al área inferior. El área total es igual al área superior más el área inferior. De aquí el área superior es igual al área total menos el área inferior. El área total sale 15.5 centímetros. ¿Bueno? El área superior, aquí nos vamos otra vez, el área superior de este va a ser este ancho multiplicado por este espesorcito, que no sé cuánto va a ser, entonces le llamo T, TX. Y digo, todo este ancho, aquí está dado, 9 por TX. El área inferior es el ancho del nervio por su altura más ese pedacito del ala, que es 9 por T1 menos TX. Y de ahí saco el valor de TX. Hago operaciones, dice que ese TX es 0.83. El espesor de esa ala era de 1, lo que quiere decir al ser TX menor a 1, el eje neutro está en el nervio, no está en el nervio, sino en el ala superior, a 0.83 del borde superior. Entonces, una vez que he identificado esta posición, estoy identificando el eje neutro. El eje neutro va a pasar a 0.83 del borde superior y a 6.17 del borde inferior. Quiere decir aquí. De este borde superior, aquí al eje neutro 0.87. De este eje neutro a este borde, no sé, el valor aquí está, 6.67. Tengo los valores, entonces digo que el momento límite, aquí, el momento límite es igual al esfuerzo del punto de excedencia. Aquí hay un error, este es sigma sub PC. ¿Eh? Ah, no, está bien. Está en función de, es la relación ya está. Entonces, para determinar este momento límite, aquí está, el momento límite es igual a sigma sub PC que multiplica la sumatoria de los momentos estáticos. En este caso, al ser el eje neutro diferente al eje neutro elástico, el momento estático superior es diferente al momento estático inferior. Entonces aquí vuelvo, aquí digo el momento estático superior de esta parte va a ser igual al área que queda encima del eje neutro plástico, aquí está el eje neutro plástico, ha de ser a 9 por 0, creo que sale 83, sí, por 0.83, 9 por 0.83 y por la distancia de este neutro al centroide de este rectángulo que conforman el eje neutro con el borde superior, por la mitad de 0.83. Ese es el momento estático superior. El momento estático inferior es de toda esta parte que queda abajo del eje neutro. Entonces será esto, puedo discretizar, o si quiero hago en 1,
pero es más conveniente y más rápido hacer esta discretización. Digo, el área de este elemento, 1 por su altura del nervio, y multiplicado por la distancia del eje neutro plástico al centroide de este rectángulo. Eso quiere decir h medios más esta distancita que es 1 menos 0,83. Tengo de este elemento más el área de este elementito que queda entre esta línea y el eje neutro, 9 por 1 menos 0,83 y por la distancia de 1 menos 0,83 sobre 2. Entonces tengo el momento estático superior y el momento estático inferior. Sumo los dos momentos estáticos y me da que la sumatoria del momento estático superior e inferior es 22,25 sigma sub pc. Tengo de esa forma el momento límite. Ahora, una vez que tengo el momento límite, relaciono el momento límite al momento elástico, que era lo que me pedían. Digo 22,25 sigma sub pc sobre el momento elástico, estaba en el otro lado. Aquí. 12,32 sigma sub pc. 12,32 sigma sub pc. Sigma sub pc con sigma sub pc se simplifican y esta cantidad en esto nos da 1,81. ¿Qué nos está diciendo? Que el momento límite en una sección T en esa relación de valores que hemos dado aguanta 1,81 veces más que en teoría elástica. Hemos visto respecto al eje centroidal de asimetría. Con el eje centroidal de asimetría o de simetría, con el eje vertical habría que hacerlo para ver si sale igual o sale diferente, ¿no? Entonces, esta es la metodología. Queríamos mostrarles que en figuras donde el eje de flexión es de asimetría, aun siendo que el otro eje es de simetría, debe determinarse primero la posición del eje neutro para ese estado y luego aplicarle la teoría en correspondencia hasta determinar lo que nos están pidiendo. Esto complementa a eso que veíamos en base a la aplicación de las suposiciones o de las hipótesis de partida cuando el eje de flexión es de asimetría. ¿Alguna cosa hasta aquí? ¿Algo que quieran? Buenos días. Dime. Cuando llega al estado límite, ¿por qué supone que el eje neutro plástico está en el ala superior? De las áreas, de la relación de áreas, si tú analizas, aquí, el área total es 15 centímetros. La mitad de esta área es 7,5. ¿Cuánto es el área superior? 1 por 9, 9. El área superior, el alita, tiene 9 centímetros cuadrados. Y la mitad es 7,5. O sea que el área superior tiene un área superior a la mitad. Aquí hemos demostrado de la sumatoria de fuerzas horizontales que el área superior debe ser igual al área inferior. ¿No? Aquí estamos demostrando. Al ser el área superior mayor al área inferior, significa que el área superior tiene, el eje neutro va a estar en esta parte del área superior. ¿No? También dice la teoría que normalmente el eje neutro plástico se desplaza a partir del centroide del eje elástico centroidal hacia la mayor concentración de área. Si nosotros analizamos este elemento, estamos diciendo que el área total de esto para la primera parte es 15 centímetros. El área solo de este elementito es 9, porque esto es 9 sumado es 2 al
Aquí dice B4, 4, T1, ¿dónde está T1? 1. 4 más 1, 5, más 4, 9. 9 por T1, T2, T2 es 1. 9 por 1, 9. Esta tiene 9 centímetros de área. Estito tiene T1 es 1 y H6. 1 por 6, 6. Esto tiene 6 centímetros. Sumados, el total es 15. De esos 15 hemos demostrado que para que haya equilibrio estático, el área superior debe ser igual al área inferior. Resulta que este elemento tiene un área de 9 centímetros y esta tiene solo 6. El eje neutro limita lo que es el área superior al área inferior. Por tanto, de ese principio, sé que va a estar en esta ala. ¿Qué hago? Como sé que esto es igual a 9, esto es 1, entonces le pongo aquí encima el eje neutro, así, y esto le pongo como variable. Digo, 9 por Tx va a ser igual a 7.5, que es la mitad del área total, el área superior. De ahí despejo este Tx y tengo el valor de la posición del eje neutro a partir de este borde superior, que es 0.83. ¿Bueno? Siempre puedo saber más o menos la posición del eje neutro a partir de ese comportamiento cuando el elemento está en totalmente plástico. Eso se cumple en la teoría totalmente plástica. En una teoría parcialmente plástica, esto no es tan simple. Si me dan un valor T, un momento M cualquiera, y verificando encuentro que el momento es mayor al elástico y menor al plástico, lo que quiere decir que está en un estado parcialmente plástico, entonces previamente para aplicar la teoría debo determinar la posición del eje neutro. Y no es tan simple como equilibrar las áreas. En esta sección, T tiene ciertas particularidades muy interesantes en su comportamiento. Vamos a ver. En teoría elástica, aquí empieza la plasticidad. Si le incremento un poco más de carga, es elástico. Si está un delta más del elástico, el momento que ha generado este estado tensional, estito va a aumentar un poco, tal vez no llegue todavía al sigma sub PC, y como esto para materiales plástico no puede superar este valor, empieza a penetrar la plasticidad, un deltita. Y la nueva figura es así, con una parte plástica aquí abajo, y aquí todavía no ha alcanzado el máximo elástico. Sigo incrementando, en algún momento llegará que esto está en estado plástico un porcentaje mayor, y esto va a alcanzar el esfuerzo del punto de excedencia en la parte superior. Pero aquí abajo ya hay una cantidad en estado plástico. Seguimos incrementando y recién empieza a penetrar aquí la plasticidad. Y aquí. Hasta que llega, y para cada estado de esos, para cada variación de este comportamiento, este va desplazándose el eje neutro. Para este delta de plástico y este menor al sigma sub PC todavía elástico, este se desplaza un poquito arriba. Aumentamos otro poquito, hasta que al final, para estas dimensiones, cuando alcanza toda la plasticidad, llega a este momento. Pero cuando el momento no es ni límite, ni es elástico, un punto intermedio, se van a presentar al menos 3 casos, no determinables rápidamente. Una posibilidad dependerá de la relación. Por ahí esto es más largo que esto, o por ahí son de la misma dimensión. Va a depender también de las dimensiones de este elemento. Puede darse, para ese momento, si es un deltita apenas mayor al elástico, podría estar el eje neutro aquí en el nervio. Podría ser que de alguna forma el momento genere que el eje neutro esté en este borde, entre lo que es el nervio y el ala. O como en este caso, cuando es límite o cerca al límite, esté encima de este borde entre el ala y el nervio. Al menos tenemos 3 posibilidades.
Y entonces habrá que analizar esas tres posibilidades para ver, buscando relaciones de los momentos, buscando comportamientos, plantear algo que me permita plantear la solución al problema. Entonces, la determinación del eje neutro para un momento parcialmente plástico ya es más complejo, ¿eh? Porque hay que partir luego, una vez que he planteado la posición, si supongamos planteo el eje neutro en el nervio, cerca a la, entonces a partir de eso supongo que hay una parte plástica arriba y una parte plástica abajo, una parte elástica arriba y una parte elástica abajo. Podría darse. O podría darse simplemente que hay solamente parte plástica aquí abajo y arriba todavía no hay parte plástica y todo está en elástico. Entonces hay que analizar todas esas alternativas hasta alcanzar el estado el estado que nos genera ese momento dado, que es mayor al elástico. Como pueden ver, en figuras donde el eje de flexión es de asimetría se complejiza tremendamente, tremendamente. De hecho, hay autores que dicen que en elementos donde el eje de flexión es de asimetría, dice que no se cumplen algunos comportamientos de esta teoría, como los esfuerzos residuales y algunos otros aspectos, que rayan en lo absurdo, que todavía no son coherentes, aunque esta teoría no es de hace unos meses, no es de hace un año ni 10 años. Estas teorías datan de al menos cerca de los 50, 60, que ya se ha aplicado. Pero aún hasta ahora, después de eso, no se ha podido pulir mejor esta teoría. Y tiene aplicaciones de más de cerca de 70, 80 años con estas deficiencias. Y trae estas dificultades. Eso es lo que te puedo decir sobre esto. ¿Alguna otra cosa que quieran? Inge, comentó de lo que es parcialmente plástico. Si me dieran ese momento intermedio, digamos, entre el momento elástico y el momento plástico, ¿cómo me puedo asegurar que la fibra superior todavía no ha llegado a la cedencia? ¿No? Porque tampoco sé la posición de la línea neutra. Planteando una ecuación de equilibrio, siempre va a ocurrir una cosa. O sea, en teoría plástica o elástica, en esta figura, para la teoría elástica, esta parte superior tiene una fuerza. Si el momento está en estas direcciones, son de tracción. Entonces, en esta parte se va a generar una fuerza de tracción así, sobre esta parte. Y en esta parte de abajo se va a generar una fuerza de esta dirección. La sumatoria de estas fuerzas horizontales debe ser 0. Y con eso se confirma esta posición del eje neutro. Para el estado plástico total, ¿qué es lo que hemos hecho? Exactamente lo mismo. Hemos encontrado esta fuerza superior, que es el área superior multiplicado por Y, que es la fuerza horizontal, y cuando hemos hecho para aquí abajo, hemos dicho esta área inferior multiplicado por su distancia de este eje al centroide, y por su esfuerzo, es la fuerza inferior. Entonces, la sumatoria de la fuerza superior, esta fuerza superior con esta inferior, nos da 0. Eso es lo que hemos hecho para determinar la posición del eje neutro aquí. Sumatoria de fuerzas horizontales, área superior por sigma sub y, más área inferior por sigma sub y, igual a 0. De ahí hemos sacado que área superior es igual a área inferior. Pero este es para el estado elástico. En el estado plástico no hay solamente dos áreas. Resulta una posibilidad que solo esta parte de abajo está en estado plástico. Entonces aquí una parte va a estar en plástico, la otra parte va a estar en elástico hasta por aquí, y lo de arriba va a estar en elástico. Y entonces la sumatoria de fuerzas horizontales va a ser esta fuerza superior más esta superior menos y menos esta fuerza superior. 3 fuerzas ya, igual a 0. Y entonces de ahí ya no es área superior igual al área inferior. Hay que encontrar esa posición que nos determine ese esfuerzo. ¿Por qué cambia? Esta base de esfuerzos cuando el área está cargada, esto es constante,
En esta parte trabaja sobre este ancho, por tanto, requiere menos altura, porque está aplicándose en mayor ancho. Esta parte inferior está en menor ancho. Y entonces, si sigo incrementando la fuerza del momento, de tal manera que el momento tal vez esté picando aquí el elástico máximo, este tamañito aquí, esto bajamos y esta parte de plástico siguen siendo 3 fuerzas. La sumatoria de 3 fuerzas igual a 0. Le incrementamos un poquito, aquí empieza a penetrar la plasticidad, viene así y aquí. Entonces hay una parte plástica arriba, no sé en qué área esito. La otra parte está en elástico, la parte inferior está en elástico y la parte final está en estado plástico. Y empieza a aparecer 4 fuerzas. Sumatoria de 4 fuerzas iguales a 0. Ese es uno de los sistemas, en realidad parte de ese principio de equilibrio. Todo el problema. ¿Eh? Eso es lo que hay que hacer. Naturalmente no es fácil que en un jalón le achuntes, ¿no ve? Especialmente cuando están muy cerca a esta línea. El que tú supongas que el eje neutro va a salir en esta línea es una cosa, y por ahí no verifica lo que realmente es ese momento. 2, podría estar encimita de esta línea y entonces hay una parte inferior que está en elástico, ¿no? Es otra condición, o cuando está inmediatamente debajo de este elemento. Entonces hay que tener mucho criterio para poner dónde probablemente se va a dar el eje neutro. Al no conocer la posición, debemos suponer sobre variables este comportamiento, ¿no? La parte elástica, plástica superior, plástica inferior, elástica superior, elástica inferior, tienes que suponer que esas alturas no son reales, son suposiciones que vas a compartir. Lo único que sabes que esta altura total es esto más esto, es dato. 2, que la altura superior total del eje neutro va a ser la altura plástica más la altura elástica superior. Que la parte inferior va a ser la altura elástica inferior más la altura plástica inferior. ¿Bueno? Entonces, datos de esa naturaleza, te vas a imaginar qué cosas más puedes equilibrar en este sistema para encontrar. Una vez que determinas, si no tienes certeza, lo que tienes que hacer el problema inverso. Una vez que has encontrado la posición del eje neutro, determinas con esa posición del eje neutro el momento que puede soportar esta estructura. Si ese momento que has determinado es igual al momento parcialmente plástico que te dieron de dato, está bien. Si es menor, subirás un poco el eje neutro y harás para esa posición. Si es mayor, bajarás el eje neutro un poco y harás para esa posición. En otras palabras, hay que plantear al menos 3 opciones para poder encontrar la ecuación correspondiente. ¿Éxito es? ¿Alguno? Prácticamente sería un problema de iteración. Se puede hacer por tanteos, por iteraciones sucesivas. Se puede hacer. Hoy tienes un ordenador, tienes una máquina, planteas un problema y lees por iteraciones sucesivas y puedes encontrar. ¿No? Se puede. Todo depende del criterio. Pero de todas formas, es bastante largo generar las ecuaciones que determinen esa posición del eje neutro, cuando nos dan de dato un momento parcialmente plástico, ¿no? Especialmente si ese momento parcialmente plástico, está siendo planteado con cierta intencionalidad de que genere parte plástica superior, parte plástica inferior, parte elástica superior y parte elástica inferior, que es más complicado, porque manejas 4 variables, ¿no? Podías reducir en función de la sumatoria, que los 4 variables son iguales a esta variable, o no a esta constante, ¿no? Ahí hay formas. Finalmente podías meter otra variable, que la sumatoria de la altura plástica
elástica inferior más la plástica inferior es igual a la parte y, no sé, y toda esta tramoya que puedes hacer en función de la imaginación que tengas respecto al planteamiento. ¿Ves? Es el proceso. Una forma siempre es ayudarse con algunos tanteos. Por ejemplo, tengo el momento parcialmente plástico. Agarro y saco el momento límite y el momento elástico. Pueden darme el dato sin decirme si es plástico o es elástico. Y entonces debo verificar si este es un estado plástico total o es elástico o es un parcialmente plástico. Para eso encuentro el plástico y el elástico y comparo con mi momento. Sé que el momento no es ni elástico ni es plástico, es un punto intermedio. Entonces podría jugar un poco con la magnitud de los dos momentos. El momento límite me da esta posición del eje neutro y el momento elástico esta posición. Entonces podría sacar un porcentaje del momento, cuánto es próximo al plástico o al elástico, y jugar que eso va a desplazarse de aquí hacia arriba. Un primer tanteo podría poner a una cierta distancia aquí proporcional al momento. No va a ser exacto porque no nos da esa proporción directa del comportamiento real, pero podría ser una base. Podrían analizar cómo va variando el momento límite con el momento elástico, ¿no? Para estados parcialmente plásticos. Entonces, encontrando relaciones, podría jugar y plantear mis alternativas de solución. Y entonces resolver para esa nueva posición del eje neutro, lo que tú me decías por iteraciones, y para esa posición determino el momento parcialmente plástico, asumiendo ya una posición. Si el momento parcialmente plástico es menor al momento dato que tenía, debo subir un poquito más el eje neutro. Si es mayor, debo bajar un poquito más la posición del eje neutro. Eso es una forma de hacer por iteraciones, tanteos. No es la única. ¿No? ¿Está claro? Sí, Entonces, para que se entreguen el resto de la clase, les voy a variar algunos datos en esta figura, para que ustedes determinen. Por ejemplo, para que vean lo que hemos hecho y puedan ustedes agarrar. Aplicación de clase. Esto hasta la finalización solo de clase. Solo hoy muere esto. Solo hoy me da. En una viga de sección transversal en T, como la que se muestra en la figura 47T, aquí, B va a ser igual a 3. Anótense. B igual 3 centímetros. T1, espesor del nervio, vamos a poner 2 centímetros. T2, que es el espesor del ala, vamos a poner 1.5 centímetros. H le vamos a poner 10 centímetros. Queremos determinar la relación de momento límite a momento elástico sin M sub PC. Cito. Entonces, una viga de sección transversal en T, como la que se muestra en la figura tantos, y para la siguiente información, B igual 3, T1, este TI es 1, este T1 igual a 2, este T2 1,5, este igual a 10 centímetros. Estamos pidiendo que determinen esta relación de momento límite a momento elástico. Cito. Ingeniero. Sí, te escucho. Yo tengo el valor o la relación. A ver, dame. Me sale ML es igual a
1,805 por MPC. Ingeniero, tengo ya la relación, ¿le paso igual? A ver, ¿cuánto es el momento límite? Momento límite 107.375. Y 107.375, que por encima su PC. Sí. Está mal. Uy, ya, gracias. Ya dejamos abierto esto hasta mañana, no hay ningún problema. Hagan y mañana me pasan al empezar la clase los datos. Hoy vamos a terminar aquí la clase y la clase inmediatamente con el otro grupo. Nos vemos, jóvenes, mañana. Chao, chao.